Saludos cordiales, licenciada y compañeros. Bueno, yo les voy a explicar un poco de la unidad 2, ¿verdad? Suma y resta de números positivos, negativos y el cero con las regletas de Kusenaire, ¿verdad? Vamos a hacer una combinación de temas, ¿verdad? Los cuales son los siguientes, ¿verdad? La suma de números con iguales signos, suma de números con distintos signos, o resta de un número positivo o negativo y sumas y restas combinadas de números positivos y negativos, ¿verdad? Parte 1, ¿verdad? Hemos decidido tomar pocos temas, ¿verdad? Y hacer una combinación, ¿verdad? Con el fin de evitar, ¿verdad? Alargar tanto el tema, ¿verdad? Alargar tanto la explicación, ¿verdad? El recurso a implementar, ¿verdad? Para el desarrollo de la unidad sumas y resta de números positivos, negativos y el cero, ¿verdad? Como ya lo mencioné anterior, son las regletas de Kusenaire, ¿verdad? Este es uno de los recursos que más se aplica al área de la matemática, ¿verdad? ¿Por qué? Porque permite, dice, que el estudiante aprenda de manera real y en vivo, ¿verdad? Porque al desarrollar un ejercicio con el uso de estas regletas, permite, dice, que el niño observe cómo se obtiene la respuesta y de alguna manera haga énfasis aprendiéndose de manera divertida, ¿verdad? O aprenda alguna manera aprenda divirtiéndose, ¿verdad? ¿Por qué aprende divirtiéndose, verdad? Porque básicamente el niño necesita, ¿verdad? Tener en cuenta, ¿verdad? Que se está divirtiendo, ¿verdad? Para poder mejorar la fase de aprendizaje, ¿verdad? Su propio proceso de aprendizaje, ¿verdad? Le ayudará en ese aspecto, ¿verdad? Porque si la clase es aburrido, el tema es aburrido o el desarrollo es aburrido, pues el niño no tiende a aprender nada, ¿verdad? Y otra cosa dice que al ser moldeable, el niño usará el pensamiento de manera más activa y al tener a la mano un recurso que permite que lo toque y lo mueva, ¿verdad? De esta forma el niño ya no tendrá aquellas dudas de cómo se obtuvo la respuesta, ¿verdad? Porque en muchos aspectos radica, ¿verdad? La idea de que el niño se confunde, ¿verdad? Cuando se le está explicando en el pizarrón, ¿verdad? Por lo que utilizar recursos didácticos en la actualidad, ¿verdad? Es una manera más eficaz para poder desarrollar, ¿verdad? La cognición del estudiante, ¿verdad? De mejorar el aprendizaje, ¿verdad? Y de que el pensamiento de ellos se vuelva más activo, ¿verdad? Por lo tanto, es un recurso que permite que lo pueda tocar, mover, palpar, que se pueda ajustar a las necesidades del estudiante, pues hace que el estudiante pueda aprender, ¿verdad? Y ya no tendrá aquellas dudas, ¿verdad? De cómo realmente el docente obtuvo la respuesta, ¿verdad? De esta forma, dice, perdón, de esta forma, pues él mismo estará observando cómo se obtuvo la respuesta, ¿verdad? Lo que se espera del recurso es poder enseñarle al niño cómo darle soluciones a los ejercicios, ¿verdad? Donde intervienen las operaciones combinadas, ¿verdad? Que es lo que dijimos que íbamos a hacer una combinación de temas, ¿verdad? Porque bueno, se alargaría bastante, ¿verdad? Meter el montón de ejercicios explicando tema por tema, ¿verdad? Entonces ahora hacemos una combinación de temas uniéndolos todos, ¿verdad? Para poder hacer sumas y restas, ¿verdad? De una sola vez de números positivos y negativos, ¿verdad? O como se dice, ¿verdad? Sumas y restas de números con igual signo o distintos signos. Los conocimientos previos, ¿verdad? Es decir, lo que se espera que el niño conozca, ¿verdad? Que el estudiante conozca. El niño debe comprender cómo sumar y restar para que se le haga fácil la comprensión de las operaciones a desarrollar en la unidad. Otro aspecto es que el estudiante debe tener el conocimiento de la ley de signos. ¿Por qué la ley de signos? ¿Verdad? Muchas veces nosotros tendemos a no utilizar los signos, ¿verdad? Y nos confundimos, ¿verdad? Por lo tanto, si desarrollamos un ejercicio y no explicamos a detalle cómo utilizar la ley de signos, pues entonces el niño no va a comprender cómo se obtuvo, ¿verdad? Esta operación, ¿verdad? Ya que cuando se está operando una suma o una resta, ¿verdad? Con números con signos distintos o signos iguales, ¿verdad? ¿Verdad? En este caso, si es una resta, ¿verdad? Entonces, con signos distintos, ¿verdad? Puede ser con signos negativos, ambos sumando, ¿verdad? Entonces,
no va a comprender el niño cómo es que se llegó a la respuesta al final, ¿verdad? Por lo tanto, al conocer la ley de conocer las leyes de signos, y cómo se aplican estas leyes es lo más fundamental, ¿verdad? Que el niño debe conocer, ¿verdad? ¿Por qué? Es, por lo que es uno de los aspectos, dice que el estudiante debería tener en cuenta, ¿verdad? Es decir, que ya tiene que tener conocimientos, ya que la unidad, ¿verdad?, que vamos a desarrollar es de séptimo grado, por lo tanto, el estudiante ya tiene que tener conocimiento de esto, ¿verdad? Para que con el desarrollo de recursos sepa cómo utilizarlos y se le haga más fácil la resolución de los problemas. Así que el recurso es como un mediador, ¿verdad? Es como para apoyar el aprendizaje del niño, ¿verdad? El proceso de aprendizaje, ¿verdad? Del estudiante, ¿verdad? Y, y pues facilitará la creatividad del maestro, ¿verdad? La descripción del recurso, ¿verdad? El recurso que se utilizará durante el desarrollo de la unidad son las regletas de Kusenaire, ¿verdad? Si bien el recurso, bueno, tiene dificultades para la construcción del recurso en la modalidad presencial, porque en ocasiones se presentan la necesidad de materiales insuficientes, ¿verdad? Para cumplir con la demanda de los estudiantes. No se puede negar que es uno de los recursos que también se apega a las necesidades del estudiante, ¿verdad? Ya que el recurso prevé y evita el aburrimiento. Además, es un recurso que permite que el estudiante pueda palparlo y moverlo a voluntad para facilitarle, ¿verdad? Los procesos matemáticos, ¿verdad? O la solución de los ejercicios, ¿verdad? Este recurso favorece porque el alumno puede reconocer las regletas por sus colores y sus longitudes. Eso hace que el recurso pueda ser de fácil entendimiento del alumno. La construcción del recurso, ¿verdad? Es fácil, bueno, dependiendo de qué materiales se vaya a construir, ¿verdad? El propósito de utilizar el recurso, ¿verdad? El propósito más esencial para utilizar el recurso de las regletas es para lograr captar la atención de los niños y niñas, ya que en la actualidad se puede observar que la mayoría de niños sienten dificultades en el área de las operaciones más esenciales, más cuando en estas se opera con los números positivos y negativos, ¿verdad? En la actualidad podemos encontrar que el niño no conoce bien a fondo cómo utilizar o cómo operar las sumas de números con números positivos, ¿verdad? O negativos, ¿verdad? Es decir, que se confunde, ¿verdad? Al trascender en la operación, ¿verdad? Por lo tanto, pues la utilización de recursos para facilitar mm, este saber, ¿verdad? Los materiales para la construcción de las regletas con papel bond de colores, ¿verdad? Vamos a utilizar las páginas que vamos a definir de la siguiente manera, ¿verdad? Este, desde una vez le la regla, ubiqué el nombre, ¿verdad? Y la longitud que cada regleta tendría que llevar, ¿verdad? Respetando su color, ¿verdad? La regleta blanca es de 1 centímetro, la regleta roja es de 2 centímetros, la regleta verde claro es de 3 centímetros y la regleta rosa es de 4 centímetros. La regleta amarilla es de 5 centímetros, la regleta verde oscuro es de 6 centímetros, ¿verdad? La regleta negra es de 7 centímetros y la regleta café es de 8 centímetros. La regleta azul es de 9 centímetros y la regleta naranja es de 10 centímetros. El porqué de la utilización de páginas de colores, de páginas de papel bond de colores. Porque se facilitará, bueno, la construcción, ¿verdad? Con las páginas de colores, ¿verdad? Ya que si se ponemos a construirlas con madera, ¿verdad? Costaría, este, sería otro trabajo, ¿verdad? Por lo tanto, para facilitar la construcción y la explicación de los siguientes ejercicios, ¿verdad? Entonces utilizaremos las regletas construidas de papel bond, ¿verdad? De colores para definir cada una de las regletas, ¿verdad? Con su respectiva longitud y para respetar, ¿verdad? La magnitud la magnitud de los problemas, ¿verdad? Continuando con el desarrollo, ¿verdad? Entonces, siguiendo con la unidad 2 ya antes mencionada, ¿verdad? Suma y resta de números positivos, negativos y el cero con las regletas de Cuseñer, aunque los temas a desarrollar
explicados anteriormente son los siguientes, ¿verdad? Las sumas de números con igual signo, ¿verdad? Las sumas de números con distintos signos y la resta de un número positivo y negativo, ¿verdad? Y asimismo la combinación de sumas y resta de números positivos y negativos, parte 1, ¿verdad? Lo que vamos a explicar detenidamente es, ¿verdad? Cuando son números, son sumas de números con igual signo, ¿verdad? En este caso podemos ver que esta, este, este ejercicio, ¿verdad? O este problema, ¿verdad? Es una suma con signos iguales, ¿verdad? ¿Por qué con signos iguales? Vemos que este signo más es igual que este signo más. Por lo tanto, es una suma de números, perdón, de números con signos con igual signo, ¿verdad? Por consiguiente, ¿verdad? También podemos encontrar el siguiente ejemplo, ¿verdad? Que es el que vemos a continuación, el cual el que lo acompaña es un signo menos y igualmente vemos que este también lo acompaña un signo menos, ¿verdad? Por lo tanto, es una suma de números con igual signo, ¿verdad? A continuación, pues, vamos a ver ejemplos de sumas de números con distintos signos, ¿verdad? Acá podemos ver que el que acompaña al 3 es su signo más, ¿verdad? Mientras que acompaña al 2 es un signo menos, ¿verdad? Por lo tanto, este es un ejemplo claro, ¿verdad? De que es una suma de números con distintos signos, ¿verdad? Acá vemos otro ejemplo. Acá vemos, están al revés, ¿verdad? Acá el signo que lo acompaña es el menos, mientras que aquí el signo que lo acompaña es el más, ¿verdad? Entonces vemos que este es otro ejemplo de suma de números con distintos signos, ¿verdad? Es lo que tenemos que comprender, ¿verdad? Que cuando nos indica que es una suma de números con distintos signos, es porque llevan ya sea un número menos en el primer número o un más en el segundo número o lo lleva viceversa, ¿verdad? Lleva un más en el primer número, como es el primer ejemplo, y lleva el menos en el segundo valor numérico, ¿verdad? Entonces, esos son ejemplos de números, de sumas de números con distintos signos. Ahora vamos a ver la resta de un número positivo y negativo. ¿Por qué dice resta de un número positivo y negativo, ¿verdad? Acá ya se enfoca en poner que las restas ya son de números positivos y de números negativos, ¿verdad? Lo anterior pues hablaba sobre sumas de números con igual signo, ¿verdad? Pero vamos a lo mismo. Cuando hablamos de signos iguales, es también este más significa que es positivo y este más significa que es positivo, ¿verdad? Porque son signos más, ¿verdad? Por lo tanto son números positivos, ¿verdad? Entonces acá vemos que esto es lo que divide la resta y los están restando dos números positivos, ¿verdad? O lo que anteriormente se conocía como números con igual signo, ¿verdad? Ahora vemos una resta de números negativos, ¿verdad? Vamos a ver acá, menos 3 menos 1, ¿verdad? Ambos valores numéricos que intervienen en la resta son números negativos, ¿verdad? O números con signos iguales, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos que comprender es que cuando se habla de números positivos y negativos, también se centra en sumas o restas con igual signo o distintos signos, ¿verdad? Por consiguiente, se pasa a comunicar que se centra en el tema de sumas y restas de números positivos y negativos, ¿verdad? En esto vamos a encontrar una combinación, ¿verdad? Es decir, que se van a restar y se van a sumar al mismo tiempo, ¿verdad? Como es el ejemplo de acá. Tenemos un número positivo menos un número positivo más un número negativo, ¿verdad? También podemos encontrar, ¿verdad?, que aspectos de la vida cotidiana, ¿verdad?, como lo son ahorro, deuda, ganancias y pérdidas, ¿verdad? Que también podemos asociarlos con los signos positivos y negativos, ¿verdad? Cuando hablamos de ahorro, hablamos de qué es lo que tiene, ¿verdad?, la persona, ¿verdad? Entonces es algo positivo, ¿verdad? Porque lo tiene, ¿verdad? Cuando hablamos de deuda, es algo
que debe, por lo tanto, el número que debe de tener o el signo que debe de anteponerse al valor numérico es el menos, ¿verdad? Porque significa que está debiendo esa, o sea, que tiene esa deuda, ¿verdad? Y lo mismo sucede cuando hablamos de ganancias, ¿verdad? Significa que es lo que ganó, por lo tanto el signo que le precede es el signo positivo, ¿verdad? O el signo más, ¿verdad? Cuando hablamos de pérdidas también, pérdida lo podemos asociar con el signo negativo, ¿verdad? Que en este caso es el menos y entonces, bueno, podemos encontrar aspectos de la vida cotidiana desarrollándolos en estos temas, ¿verdad? Que son los que vamos a ver a continuación, algunos ejemplos o algunos ejercicios de todos los temas, ¿verdad? Para poder desarrollarlos con el apoyo del recurso las regletas de Kusenaire, ¿verdad? Que lo hemos construido, ¿verdad? Con páginas de papel bond. Acá se puede enfocar nuevamente otra vez. Acá están todas las regletas de Kusenaire, ¿verdad? Construidas, ¿verdad? Manualmente con páginas de papel bond para facilitar el proceso de construcción, y podemos ver que también hemos construido los números para poder apoyarnos, ¿verdad? Acá, vamos a resolver los siguientes ejemplos, ¿verdad? Todos estos ejemplos tienen que ver con los temas expuestos ya anteriormente, ¿verdad? Los vamos a ir desarrollando, apoyándonos de las reglas de Cuseñer, ¿verdad? Y también apoyarnos de los signos, ¿verdad? Más y negativos para poder tener una idea más clara, ¿verdad? Acá a continuación vamos a ver el primer ejemplo. El primer ejercicio que vamos a ver, ¿verdad? Es el siguiente. Manuel tiene un ahorro de $5 y una deuda de $3, ¿verdad? Si paga la deuda, ¿cuánto le sobra? Cuando hablamos de ahorro, estamos hablando que tiene un signo positivo, ¿verdad? Por lo tanto, vamos a dejar que el 5, ¿verdad? Es un número positivo, ¿verdad? Entonces, más, ¿verdad? Porque estamos centrados en la suma, más, ¿verdad? Menos, 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 3, ¿verdad? ¿Por qué menos 3? Porque nos dijo que tenía una deuda de $3. ¿Y esto qué es lo que quiere decir? Que como tiene una deuda de $3, por lo tanto está refiriéndose a que es un valor negativo o un valor que tiene un signo menos, ¿verdad? En este caso, por eso es menos 3. Ahora bien, este más sigue, ¿verdad? Este más no hay problema. Y aunque no lo veamos, sigue siendo un valor positivo. Pero en el contrario de el menos que acompaña al 3 lo tenemos que multiplicar por el más, ¿verdad? Y utilizando la propiedad de la ley de signos, más por menos es menos, ¿verdad? Entonces acá sería menos 3 y eso va a ser ¿igual a qué? Exacto, igual a 2, igual a 2, ¿verdad? Entonces lo que le sobra a Manuel son $2. Ahora, como acá nos dice que este 5 menos 3, entonces vamos a utilizar las regletas 5 y la regleta del 3. Vamos a poner uno sobre la otra y, como ya decíamos, vamos a completar con otra regleta que termine de llenar la longitud de la regleta amarilla, ¿verdad? Y la regleta que complementa, ¿verdad?, a la regleta amarilla con la regleta del 3, ¿verdad? La regleta verde claro, que es la regleta que tiene valor 3, entonces es la roja, ¿verdad? Entonces, para completar la regleta del 3 con la regleta amarilla,
se necesita una regleta de 2 centímetros. Por lo tanto, la respuesta es 2. Pero, ¿qué hubiese sucedido si nosotros en lugar de decir que era una suma hubiéramos puesto un menos acá? Un menos cuando está acá. 5 menos 3. Se hubieran sumado, ¿verdad? Se hubiesen sumado. Y eso nos hubiera dado una respuesta errónea. ¿Por qué? Porque nos está diciendo que uno es ahorro y la otra es deuda. Por lo tanto, no debemos sumarlo porque entonces significaría que lo que tenía Manuel al inicio es deuda también, ¿verdad? O lo que tenía de deuda es ahorro, pero no, ¿verdad? Entonces, eso es lo que debemos de tener claro, ¿verdad? Que por eso se hizo una suma de números con distintos signos, ¿verdad? Entonces, ahora, como ya utilizamos la regleta, la respuesta sigue siendo 2. Entonces, el siguiente ejemplo son una suma de números, acá, una suma de números positivos, ¿verdad? Dice más 6, ¿verdad? Más 6, ¿verdad? Más 3, más 3, ¿verdad? Y esto dice que es igual a tener, acá, este más sigue siendo más, ¿verdad? Y este más, por la ley de signo, sigue siendo más. Por lo tanto, se van a sumar, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Haciendo uso de la regleta de Kuetenhaire, vamos a utilizar la regleta que representa al 6 más la regleta que representa al 3, y para poder tener la misma longitud vamos a utilizar otra regleta que simule la misma longitud de ambas regletas. Entonces en este caso la regleta azul, y como ya sabemos, la regleta azul es la que tiene 9 unidades de longitud o 9 centímetros de longitud, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la respuesta? 9. Pero 9, ¿qué es? ¿Es positivo o negativo? 9 es positivo. Por lo tanto, es más 9, ¿verdad? Entonces, acá podemos ver que la regleta tiene la misma longitud que la regleta verde oscuro más la regleta verde claro, ¿verdad? Entonces, pasando al siguiente ejercicio, el siguiente ejercicio nos dice más 4 más 2, ¿verdad? Entonces, vamos a utilizar nuevamente el signo más, pues 4 más, más, más 2, ¿verdad? Más 2. ¿Y esto a qué va a ser igual? Esto va a ser igual a... Ahora bien, este más sigue siempre acompañando al más. Este más por más al multiplicarse se vuelve 4 más 2, ¿verdad? Este más no hay problema si no lo lleva. Acá vamos a bajar igual. Ahora sí, ya podemos operar, ¿verdad? Porque ya este, operamos los signos, ¿verdad? Entonces vamos a utilizar la regleta de 4 centímetros, que es esta, más la regleta roja, que es la de 2 centímetros, y luego vamos a utilizar la regleta que simule la misma longitud. En este caso, la regleta que simula la misma longitud es la regleta verde oscuro, porque es la regleta que tiene 6 unidades. Por lo tanto, la respuesta de esa suma es 6, ¿verdad? ¿Y qué es el número 6? ¿Positivo o negativo? Sí es cierto, positivo. Un número positivo, ¿verdad? Por lo
importante el signo que lo va a preceder es el signo más. Ahora bien, vamos a seguir con el siguiente ejercicio. El ejercicio nos dice sume dos números con signo negativo, menos 5 más menos 1, ¿verdad? Entonces vamos a apartar esto y nos dice más 5, ¿verdad? No, menos 5, perdón. Entonces vamos a poner un signo negativo, menos 5, ¿verdad? Más menos 3, ¿verdad? ¿Y esto a qué es igual? Recuerden siempre poner el igual, este igual siempre va a ir. Entonces, menos 5 menos 3. Ah, menos por más es menos. Y más por menos sigue siendo menos. Entonces acá sigue menos 5 menos 3 va a ser igual a. Ahora bien, cuando tenemos una sumatoria de este tipo, ¿qué sucede? ¿Se suma o se resta? ¿Verdad? Muchos dirán, pero es que tiene dos signos negativos, entonces se resta. No, no, no. Es como que si tuviéramos el ejemplo de que Pablo debe $5, ¿verdad? Y toma otra deuda de $3, es decir, que Pablo acumuló otros $3 de deuda. ¿Qué significa eso? Que se le deben sumar, ¿verdad? A lo que ya tenía de deuda. Entonces vamos a utilizar la regleta del 5 más la regleta del 3. Y luego vamos a utilizar la regleta que simule la misma longitud. Es la regleta del 8. ¿Por qué? Porque esas son las regletas que simulan la misma longitud. Entonces, ¿qué me está diciendo que esta regleta? Que la respuesta de menos 5 menos 3 es 8. Pero ¿qué es lo que dijimos anterior? Era deuda, ¿verdad? Entonces, si debía $5 y se le acumularon otros $3, ¿cuánto se le debe? ¿Cuánto debe ya? Ah, entonces debe de tener el signo menos porque es una deuda. Entonces debe menos $8 o debe $8, ¿verdad? Entonces la respuesta de menos 5 menos 3 es menos 8, ¿verdad? Ahora, a continuación vamos a ver el ejemplo 5, ¿verdad? Que dice más 5 más menos 7, ¿verdad? Bueno, vamos a dejar el 5. Solo vamos a ponerle más 5. Y nos dice que es más menos 7, ¿verdad? Más menos 7 menos 7. Y esto va a ser igual a, ¿verdad? Recordando, el igual siempre debe de permanecer, ¿verdad? Porque estamos operando. Entonces, si tenemos más 5, acá este más sigue siendo 5, pero este sigue siendo menos. ¿Pero por qué? Porque más por menos es menos. Menos que menos 7. Ahora bien, ¿qué sucede en este caso? Muchos dirán, pero es que yo no sé, se va a sumar, entonces me va a quedar un valor positivo, pero no, me va a quedar, lo vamos a hacer de esta manera. Me va a quedar 2, pero ¿por qué 2? Ah, no, sí, es cierto, le va a quedar 2, pero ¿qué va a ser? ¿Va a ser signo negativo o va a ser signo positivo? En este caso, ¿verdad?
haga de cuenta de que usted debe $7 y obtiene $5 para pagar la deuda que tenía, pero solo le alcanza para pagar $5. Entonces usted va a quedar debiendo todavía $2, ¿verdad? Ahora bien, podemos hacer utilizando la regleta. Tenemos la regleta 5 y tenemos la regleta del 7. La regleta del 7, ¿no? Entonces, tenemos la regleta del 7, vamos a utilizar una regleta que rellene la longitud de la regleta negra con la regleta amarilla y roja, ¿no? Y este caso, la roja es la que complementa la regleta amarilla para que tenga la misma longitud que 7. Entonces, ¿qué nos quiere decir esta regleta? Que la respuesta es 2, ¿verdad? Pero con signo negativo, con signo menos, ¿verdad? Entonces, esta es la respuesta de este problema, ¿verdad? Ahora bien, el siguiente ejercicio nos dice más 5 más menos 5, ¿verdad? En este caso vamos a tener más 5, ¿verdad? O lo vamos a dejar con menos 6, ¿verdad? Porque no tenemos otro 5 a la mano. Entonces, lo vamos a dejar con menos 6 de este problema. Más menos 6. Y esto es igual a, digamos, esto es igual a, y vamos a utilizar para simular la respuesta la regleta de 5 y la regleta del 6, ¿verdad? La regleta del 6. ¿Y qué sucede acá? Cuando vemos acá, nos hace falta un poquito, entonces vamos a probar con la regleta de 1, ¿verdad? Entonces sí, nuestra respuesta es 1, pero ¿1 qué es? ¿Es positivo o es negativo? ¿Verdad? Recordando que este número es mayor y que este número es menor, entonces, ¿qué sucede? Cuando estamos haciendo una suma de números, o más bien una operación que nos queda 5 menos 6, 5, ¿verdad? Menos 6, precede el número del signo, el número, precede, perdón, el signo del valor numérico mayor, ¿verdad? En este caso, 6 es mayor que 5, ¿verdad? Por lo tanto, si 6 es mayor que 5, ¿qué signo va a ocupar el 1? Va a ocupar el signo menos, ¿verdad? Entonces, la respuesta es menos 1, ¿verdad? ¿Ok? Es menos 1. Ahora bien, vamos a hacer la siguiente. Menos 4 más 5, ¿verdad? Menos 4 más 5, ¿verdad? Acá, ¿qué sucede? Este más y este más sigue siendo más, ¿verdad? Entonces este más solo queda un más, ¿verdad? Ahora bien, como dice menos 4 más 5, entonces vamos a utilizar la regleta de 4 unidades más la regleta
5 unidades. Pero lo vamos a poner acá porque recordemos que cuando tenemos una operación de este tipo, significa que debe de ser una resta, ¿verdad? Porque este menos nos está indicando y este más que está aquí nos está indicando esto. Entonces es una resta, ¿verdad? Porque tiene números, con signos distintos. Este y esto menos y este positivo, ¿verdad? Entonces, ahora bien, la longitud para completar la regleta amarilla con la regleta rosada de 4 unidades o de 4 centímetros es 1. Pero ¿qué sucede con este 1? Es un 1 positivo o un 1 negativo, ¿verdad? Tomemos dos casos, recordando, ¿verdad?, que cuando es una suma de este tipo, el número que precede al final, bueno, el signo que va a preceder en las operaciones de este tipo es el signo del número mayor, ¿verdad? En este caso 5 es el número mayor, pero también podemos hacer lo siguiente, ¿verdad? Yo tengo $5, pero tengo una deuda de $4, ¿verdad? Si cancelo mis $4 que debía, entonces ¿cuánto me queda? 1, ¿verdad? Y eso es lo que a mí me queda, ¿verdad? Por lo tanto, es más. Y si lo tomamos por el caso anterior, sigue siendo más, ¿verdad? Por lo tanto, es más 1. Para ambos casos es más 1. Ahora bien, el siguiente ejercicio es más 4 menos 5, ¿verdad? Ahora tenemos más 4 más menos 5. Y esto va a ser igual a acá. Perdón, es menos 5. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Este 4, este es más, no hay problema que no lo persiga, ¿verdad? Pero acá sí se convierte en más, porque menos por menos es más, ¿verdad? Acordándonos de la ley de signo, ¿verdad? Entonces es igual. Ahora, vamos a utilizar la regleta de 4 centímetros más la regleta de 5 centímetros y luego vamos a utilizar la regleta de 9 centímetros para verificar si preceden la misma longitud. Y eventualmente sí, ¿verdad? Es la misma longitud. Entonces la respuesta es 9. Pero 9, ¿qué es? ¿Es positivo o negativo? Ah, es positivo. Entonces, acá me queda que es más 9. Ahora vamos a continuar con el siguiente problema. Nos dice más 6 menos 2, ¿verdad? El siguiente ejercicio es más 6 menos menos 2, ¿verdad? Y esto va a ser igual a, recordando, el igual siempre lo debe de llevar, ¿verdad? Entonces acá nos quedaría 6 por más 2, porque menos por menos es más, ¿verdad? Siempre el igual. Ahora vamos a utilizar la regleta de 6 centímetros más la regleta de 2 centímetros. Y a continuación vamos a ubicar la regleta de 8 centímetros para verificar si tienen la misma longitud y si cumplen con tener la misma longitud. Por lo tanto, la respuesta es 8. Pero 8, ¿con qué signo lo iría? Con signo positivo. Entonces, la respuesta es más 8, ¿verdad? Ahora vamos a hacer lo siguiente. El siguiente nos dice menos 1 menos
8. Entonces, menos 1, ¿verdad? Menos menos 8, ¿verdad? Y esto va a ser igual a, ¿verdad? Acá este menos baja nuevamente, pero al operar menos por menos nos va a dar más, ¿verdad? Entonces más 8, ¿verdad? Y esto es igual a, recordando, esto es una deuda y esto es ahorro, ¿verdad? O esto es pérdida y esto es ganancia, ¿verdad? Entonces, si operamos de esa manera, vamos a utilizar la regleta de una unidad. La regleta de una unidad, permítame que no la acá. Una unidad, ¿verdad? Una unidad. Luego vamos a utilizar la regleta de 8 unidades, ¿verdad? Pero ¿por qué va sobre la de una unidad? Ah, porque cuando tenemos una operación de este tipo, se deben de restar, ¿verdad? Y entonces, por lo tanto, van a aparecer de esta manera, ¿verdad? Ahora bien, para completar, vamos a utilizar la regleta de 7 centímetros. Y sí, vemos que sí, es la regleta que rellena con la de una unidad y alcanzan la igual longitud que la de 8, ¿verdad? Por lo tanto, la respuesta es 7, ¿verdad? Pero 7, ¿es positivo o es negativo? Es positivo. ¿Por qué? Porque tenía $8 y yo cancelé $1 que debía. Entonces me quedan 7, ¿verdad? Para mí. Entonces, el siguiente ejercicio es ya cuando vemos una combinación de ¿cómo se podría decir? De sumas y restas, ¿verdad? El primer ejercicio nos dice menos 3, ¿verdad? Más, 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 menos, menos 3, más, más 2, ¿verdad? Más 2, menos 7, ¿verdad? Menos 7. Y eso va a ser igual a... ¿Qué es lo que vamos a hacer primero? Operar los signos, ¿verdad? Nos queda menos 3, más, por más es más, menos por menos es más 7. Y esto va a ser igual a... Ahora, ¿qué hacemos? Hacemos la suma. 2 más 7, ¿cuánto es? Sí. Pero antes de tener claro, vamos a hacer la regleta. La regleta, vamos a hacer esto, ¿verdad? 2 más 7. La regleta de 2 más la regleta de 7. Y vamos a simular con la de 9, ¿verdad? ¿Y qué es lo primero que obtenemos? Es 9, ¿verdad? Entonces acá tenemos 9. 9. Tenemos que es 9. Ahora bien, si acá tenemos que es 9, entonces acá tenemos el menos 3, ¿verdad? Que es el que va a bajar.
más 9, ¿verdad? Ya que el menos 3 seguía bajando, ¿verdad? Igual a... Ahora bien, si teníamos la regleta y podemos observar que cuando tenemos una operación de este tipo es igual a tener una resta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este menos 3 nos lo está indicando, ¿verdad? Entonces vamos a utilizar la regleta de 3 centímetros más la regleta de 9 centímetros y vamos a apoyarnos con la regleta de 6 centímetros para verificar si juntas con la regleta de 3 centímetros igualan la longitud de la de 9, ¿verdad? Y correcto, ¿verdad? Vemos que sí lo hace. Entonces la respuesta es 6, ¿verdad? Pero 6, ¿qué es? ¿Número positivo o negativo? Es un número positivo. ¿Por qué número positivo? Porque yo debía $3 y pagué con $9 que tenía, ¿verdad? Entonces cancelé mi deuda y me quedaron 6 todavía, ¿verdad? Entonces esa es la respuesta para este problema, ¿verdad? Ahora vamos a ver el siguiente. El siguiente nos está diciendo más 1 menos 3 más menos 6 menos más 2, ¿verdad? Entonces, más 1 menos menos 3 más, ¿verdad? Más menos 6 menos 6, ¿verdad? Menos 6, ¿verdad? Menos más más 2, ¿verdad? Y esto va a ser igual a ujú, vamos a poner el 2. ¿Qué es lo que vamos a operar primero? Los signos. Menos, más por más es más, sigue, desaparece ese más porque aquí no hay ningún problema que no tenga este más, ¿verdad? Entonces, más, menos por más es, perdón, vamos a utilizar más, ¿verdad? 3, más 3. Más por menos es menos 6, menos 6. Y más por más es menos 2. ¿Verdad? La ley de signo cuando operamos signo negativo con un signo positivo es menos, ¿verdad? Y esto va a ser igual a... ¿Qué es lo primero que debemos hacer? La suma. 1 más 3, ¿verdad? Pero acá vamos a utilizar las regletas que puse en aire, ¿verdad? 1, ¿verdad? Más la regleta 3. Y utilizaremos la regleta de 4 unidades. Y observamos que sí, cumplen con la longitud, ¿verdad? Lo primero que obtenemos es que 1 más 3 es 4, ¿verdad? Entonces, 4, bajan estos siguen igual. Ahora podemos operar 4 más menos 6 o menos 6 menos 2, ¿verdad? Entonces, vamos a hacerlo de una sola vez. O mejor lo vamos a hacer por partes para que se comprenda. Vamos a hacer 4 menos 6. ¿Qué sucede cuando tenemos 4 menos 6? 4 menos 6. Y complementamos con la regleta de 2 centímetros. Y sí, esta es la respuesta. Entonces, acá teníamos que la respuesta es 2, ¿verdad? Ahora, si 4 menos 6 es 2, pero ¿qué es lo que tenemos que recordar?
4 menos 6, 4 menos 6 es menos, ¿verdad? Y menos 2, ¿verdad? Por, ¿verdad? Acá. Cuando tenemos menos 2 es una suma, ¿verdad? Sería una suma de los números. Entonces, como tenemos menos 2, ¿verdad? Vamos a complementarlo con la regleta rosada, ¿verdad? Y significa que la respuesta a la que vamos a llegar es 4, ¿verdad? Entonces, la respuesta de menos 2 es 4. Por lo que si nosotros tenemos acá 4, significa que nosotros tendríamos la menos 4. ¿Por qué? Porque estamos sumando menos 2, ¿verdad? Por lo tanto, con esto damos por finalizado todos los ejercicios, ¿verdad? Espero me hayan comprendido. El recurso, es que el recurso, ¿verdad? Es interesante porque apoya bastante el aprendizaje del estudiante. Apoya, pues, como ya lo mencioné anteriormente, la creatividad del docente, ¿verdad? Porque facilita la comprensión de los contenidos, ¿verdad? Al utilizar este recurso, pues, ¿cómo se podría decir? Se vuelve algo genial, ¿verdad? Porque es uno de los recursos, ¿verdad? Que más se apega a las necesidades de los estudiantes y que más aporta, ¿verdad? Al proceso de aprendizaje del estudiante, ¿verdad? Porque el material, pues el estudiante, pues cuando está resolviendo, ¿verdad? Los problemas matemáticos, puede tocarlo, puede palparlo y si se equivoca, pues puede moverlo, ¿verdad? Entonces, es uno de los uno de los bonitos recursos, ¿verdad? Que se apega bastante a las necesidades de los estudiantes, ¿verdad? Los obstáculos, ¿verdad? Son la construcción, ¿verdad? Porque lo que podemos ver es que al construir, ¿verdad? Este recurso, pues, son, se topa uno con bastantes problemas, ¿verdad? Porque a veces puede ser que que la falta de material, ¿verdad? Que son los que vamos a ver más adelante en las desventajas, ¿verdad? Del recurso, ¿verdad? No se cuenta, ¿verdad? Básicamente como, con los materiales, ¿verdad? Dentro de la escuela, ¿verdad? Para poderlo construir, ¿verdad? Ya que este recurso, pues, necesita, pues, no ser construido con un material, pues, ¿cómo se podría decir? Tan sencillo, ¿verdad? Al principio, pues yo inicié pues queriéndolo construir con madera, ¿verdad? Pero al quererlo construir con madera, pues se necesita pues mucha cantidad de madera también, ¿verdad? Entonces al final me decidí por construirlo, utilizando las páginas de papel bond, ¿verdad? Para poder demostrar que se puede utilizar, ¿verdad? El recurso con distintas cantidades de materiales, ¿verdad? Creo que lo que cuesta también son construir los signos, porque bueno, dependiendo del material que se quiera utilizar, ¿verdad? Para la construcción del recurso, bueno, para la construcción de las regletas de Kusenaire, ¿verdad? Este, Así también, ¿cómo se podría decir? Facilitaría, ¿no? Si fuera de madera, ¿verdad? Porque el estudiante lo puede mover de mejor manera, ¿verdad? Y no se va a salir volando, ¿verdad? Como lo haría el papel bond, ¿verdad? Porque es página pues tan pequeña y más que
los bloques para las regletas, ¿verdad? Son pequeñas también, ¿verdad? Y no tienen peso alguno, ¿verdad? Entonces, sí, ¿verdad? Estarlo moviendo se vuelve tedioso, ¿verdad? No digamos la construcción del mismo recurso, ¿verdad? Se volvería muy tedioso, ¿verdad? Porque este, yo analizaba y decía, pues, construir el recurso junto con los estudiantes para que los estudiantes tengan una experiencia distinta, ¿verdad? Pero al construir el recurso, ¿verdad? Utilizando las páginas de papel bomba, digámoslo, para hacer más fácil, pues, la construcción, ¿verdad? Apoyándose de los estudiantes, también se volvería tedioso para el estudiante, porque tendría que estar cortando pedacito por pedacito hasta que logre tener una cierta cantidad, ¿verdad? Para poder ya resolver los ejercicios matemáticos, ¿verdad? Entonces, sí, ¿verdad? Se vuelve un poco tedioso en su construcción, ¿verdad? Entonces, eso, en lugar de innovar o de hacer que el estudiante sea activo, participante de su propio proceso de aprendizaje, lo estaríamos aburriendo y haciendo que odie, pues, utilizar un recurso para resolver problemas matemáticos. Y la idea de utilizar el recurso, pues, es con el fin de que el estudiante comprenda y entienda que los recursos son para apoyarlo, ¿verdad? Para que pueda desenvolverse de mejor manera en los procesos matemáticos y comprenda, pues, que las soluciones están, pues, y que se obtienen a través de procesos matemáticos bien fáciles, ¿verdad? Entonces, lo que se espera, ¿verdad? En la actualidad, ya que la mayoría de estudiantes, ¿verdad? Sienten dificultad en el área de matemáticas, pues que el niño pues tenga una experiencia más bonita y aceptable, ¿verdad? En la que el, el aprender matemáticas se vuelva una necesidad y no una obligación, ¿verdad? Porque eso es lo que se espera, ¿verdad? Utilizando el recurso de las regletas de Cusenier, ¿verdad? En el sentido de presentar, ¿verdad? Esta manualidad, ¿verdad? En el área presencial, ¿verdad? En la modalidad presencial, pues es con el fin de mejorar, pues, ¿cómo se llama? La conexión de estudiante-maestro, ¿verdad? Entonces, es de buscar, pues, como más facilidades para la construcción del recurso, mejor visualización, pues, del recurso, pues, por lo tanto, es necesario, pues, conocerse las desventajas como las ventajas, ¿verdad? Para utilizar el recurso, ¿verdad? Y si se utiliza el recurso, pues, saber cómo construirlo, ¿verdad? Con, bueno, si se sabe cómo manejar el recurso y si se sabe cómo hacer que el estudiante se lo construya, ¿verdad? Sin, sin volverse algo tedioso, pues entonces se convertiría en una experiencia maravillosa para el estudiante, ¿verdad? Eh, pero si vemos en el sentido del docente, ¿verdad? También se volvería tedioso estar construyendo, pues, el recurso, pues, a fin de cumplir con las demandas de todos los estudiantes, ¿verdad? Ya que en los salones de clase, pues, siempre son de 40 a 45 estudiantes los que se manejan, ¿verdad? Y construir regletas, TQC, NAIRE, ¿verdad? Este, previendo, pues, las demandas de los, de los docentes, ¿verdad? Entonces, creo que pues no se lograría pues el propósito de utilizar el recurso, ¿verdad? Entonces, sí, ¿verdad? Es de considerar bastantes cosas, ¿verdad? Hay uno de los aspectos, ¿verdad? Dentro de la utilización del recurso, ¿verdad? En la enseñanza de la matemática es que se deben de conocer, pues, se deben de considerar, pues, las necesidades de los estudiantes, aspectos, pues, bastante importantes, ya sea del estudiante y del alumno, ¿verdad? Para poder construirlo con facilidad el recurso, ¿verdad? Porque si el niño no aprende, ¿verdad? Utilizando el recurso, pues entonces se debe de buscar otra manera, ¿verdad? Y si el profesor siente que se vuelve tan tedioso la construcción del recurso antes de utilizarlo, pues entonces cuando lo venga a utilizar no va a saber cómo desarrollar el tema en sí y en lugar de hacer que el estudiante comprenda y aprenda, entonces lo va a perder más, ¿verdad? Entonces es de ir verificando, ¿verdad? Todos esos aspectos, ¿verdad? A mí me pareció interesante, ¿verdad?
la experiencia de utilizar el recurso pues en el área de la matemática. Sí, como lo dije anteriormente, se vuelve un poco tedioso, ¿verdad? Al construir el recurso, ¿verdad? Porque a veces no se cuenta con los materiales que uno quiere utilizar para hacerlo, ¿verdad? Y todos esos aspectos son los que se deben de ver, de visualizar pues, dentro de la escuela, ¿verdad? Porque la escuela a veces no cuenta con los materiales pues correspondientes o no se cuenta con la cantidad correspondiente para cumplir con las demandas de los estudiantes, ¿verdad? Entonces, otra es tener conocimiento si el estudiante se le haría fácil utilizar el recurso y quiere utilizar el recurso para el desarrollo de las matemáticas, pues eso es otros aspectos que se deben de ser. Este, mm, ¿Cómo se podría decir? Hablando del área de la modalidad distancia, ¿verdad? O de los recursos tecnológicos, se vuelve muy fácil utilizar un recurso tecnológico porque prevé, ¿verdad? O evita, pues, que se construya el material, ¿verdad? Manualmente, ¿verdad? Entonces, digo yo que si el docente, pues, tiende a sentir que crear el recurso manualmente, pues no se volvería algo factible porque no se cuenta con el material o se volvería algo tedioso para la construcción, para su construcción, entonces visualizar, ¿verdad? Con la tecnología en la actualidad, ¿verdad? Observamos que las herramientas tecnológicas están a la mano, ¿verdad? Y que se pueden utilizar para mejorar la experiencia en el área de la matemática. Entonces, las reglas de Cusenier, pues podemos encontrar el recurso en línea, ¿verdad? Para poderlo utilizar y moldearlo, ¿verdad? Lo único que también, ¿verdad? Para temas como los números positivos y negativos, pues el recurso no cuenta con los signos, ¿verdad? Entonces, eso sí tendría que explicarse fuera del recurso, ¿verdad? Pero por lo, pero por lo demás, pues utilizar el recurso en línea pues se vuelve más fácil y creo que más provechoso para el docente, ¿verdad? Siempre y cuando sepa cómo utilizar el recurso en línea, pues va a poder tener una bonita experiencia y va a poder apoyar a los estudiantes, ¿verdad? Pero bueno, podemos también encontrar dificultades, ¿verdad? ¿Cómo se podría decir? En el recurso en línea, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no se cuenta con computadoras, con cantidad de computadoras necesarias para poder dar la clase, ¿verdad? O también que no se cuenta con una conexión Wi-Fi para poder entrar al recurso en línea, ¿verdad? Con esto, pues, vamos a conocer las ventajas, ¿verdad?, de utilizar el recurso y las desventajas de utilizar el recurso. Dice que las ventajas, bueno, vamos a leerlo, ¿verdad? Todas las ventajas, ¿verdad? Y luego voy a dar una media explicación, ¿verdad? De lo que yo entiendo, ¿verdad? Sobre utilizar el recurso, ¿verdad? El recurso manipulativo dice siempre un medio para promover el aprendizaje de un concepto. Nunca debe ser un fin en sí mismo. Promueve el aprendizaje conceptual de los conceptos. Permite la manipulación de conceptos abstractos, reduciendo los aspectos concretos del mismo. Permite ver, tocar, coger y mover, reproduciendo acciones improducibles en la pizarra, ¿verdad? Las construcciones realizadas pueden permanecer en el tiempo para volver a ellas durante el repaso, ¿verdad? Ayuda a afianzar y consolidar los conocimientos. Permite adaptarse a la heterogeneidad del grupo, resultando imprescindible para los alumnos con necesidades educativas especiales. Son instrumentos motivadores, generan situaciones de tolerancia y respeto entre individuos, lo que permite la organización para el uso y cuidado del material didáctico, ¿verdad? Entonces, el recurso en sí se vuelve bastante, ¿cómo se podría decir? Bastante importante, ¿verdad? Para el área de la matemática, no solo porque, como lo dice, ¿verdad? Se permite ver, tocar, coger y mover, porque también, pues, ¿cómo se puede decir? Las construcciones realizadas pueden permanecer en el tiempo para volver a ellas durante el repaso. Decir que el estudiante puede volver a intentar construir, ¿verdad?
y se le va a hacer fácil, ¿verdad? Volver a comprender el tema, ¿verdad? Entonces, el recurso en sí, pues apoya bastante, ¿verdad? Y más que todo hace mención, pues, que permite, pues, adaptarse, ¿verdad? A las necesidades educativas con niños especiales, ¿verdad? Es decir, que el aprendizaje, pues, como vemos en la actualidad, pues, la educación inclusiva se ha vuelto otro factor importante dentro de la educación, ¿verdad? Entonces, este recurso pues se adapta también a las necesidades, ¿verdad? De esos niños, ¿verdad? Ya que estos niños pues aprenden de distintas maneras, ¿verdad? No es porque no se enfoca solo en personas con discapacidad, sino que a personas que aprenden de distintas maneras, ¿verdad? Este es un instrumento que motiva, ¿verdad? Que ayuda al estudiante a aprender viendo, como lo dice, pues reproduciendo acciones que en la pizarra pues no se reproducirían, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al moverlo, el niño, lo estoy moviendo, este es un do, ¿verdad? Entonces así va, entonces así se resuelve, comprende con facilidad pues cómo, cómo él está resolviendo el ejercicio, ¿verdad? Entonces el recurso en sí pues es bastante adaptable, es bastante reconfortante, es bastante, ¿cómo se podría decir? Motivador y pues siempre está a la expectativa de los estudiantes pues llenando ese vacío pues que en la pizarra pues no se llena, ¿verdad? Porque en la pizarra no se logra conectar, ¿verdad? Que son similares a a las demás materiales manipulativos entre las que destacan, pues hay que planificar las actividades a realizar y requiere tiempo, ¿verdad? Es decir que entre estar planificando, pues se vuelve algo tedioso, ¿verdad? Algo difícil y como dices, requiere mucho tiempo para poder planificar cada actividad, ¿verdad? Entonces, no es tan favorable, podría decir favorable el recurso, ¿verdad? Pero si se puede utilizar, pues se alcanzaría, pues, ¿cómo se podría decir? A desenfrenar estas desventajas. No tener experiencia, el docente, pues, del uso del material manipulativo. Es decir, que si el docente no puede utilizar o no ha tenido una experiencia similar utilizando el recurso en el área de matemática, ¿verdad? Entonces no va a saber cómo desarrollar pues el recurso cuando esté explicando los ejercicios, ¿verdad? Utilizando o manipulando el recurso, ¿verdad? Entonces es muy importante que el docente pues conozca, ¿verdad? Otra cosa es que tener disponible suficiente material que se deben hacer suficientes para atender la demanda, ¿verdad? Eso es lo que nos enfocábamos anteriormente, ¿verdad? El no tener mucho material, pues dificultaría la construcción del recurso, ¿verdad? Entonces, se debe de tener claro, pues, que cuánto material se debe de obtener, ¿verdad? Y por lo que también, pues, es un gasto económico demasiado elevado si se requiere bastante material, ¿verdad? Entonces, en sí, el recurso manipulable, ¿verdad? En el área presencial, pues se vuelve un poco difícil para poderlo aplicar, ¿verdad? Por lo que no muchos utilizan las reglas de Guseñero o utilizan cualquier recurso, ¿verdad? No es porque no se pueda utilizar, sino que a veces, pues, no se cuenta o se fija más uno en las desventajas de utilizar el recurso que en las ventajas, ¿verdad? De utilizarlo, ¿verdad? Pero bien, siempre y cuando se conozcan a fondo y con claridad, pues las desventajas se pueden buscar, pues formas de reponer, ¿verdad? Estas desventajas y apoyarlas, ¿verdad? Con otros aspectos para poder sacar, a reducir esas desventajas, ¿verdad? Entonces, el recurso, pues, es algo interesante, es factible, ¿verdad? Para el proceso de matemática, ¿verdad? Más que todo en los ejercicios de matemática, pues utilizar los recursos en la actualidad pues es algo importante y necesario, ¿verdad? Para poder reducir, ¿verdad? La deserción de los estudiantes por que no quieren aprender matemática o pues las notas académicas tan bajas, ¿verdad?
porque la materia no le llama la atención, ¿verdad? Lo que se espera, ¿verdad? Con la utilización del recurso y al conocer cada uno de los obstáculos y desventajas, ¿verdad? Así como las ventajas del recurso, pues es con el fin de poder adentrarse, ¿verdad? O de poder llenar ese vacío, ¿verdad? Porque el recurso pues se vuelva algo importante y necesario para la educación, ¿verdad? No es que se tenga que depender de recursos, ¿verdad? Pero sino de apoyarse cuando necesite algo, utilizar recursos, ¿verdad? Más que todo en el área de la matemática para poder favorecer, ¿verdad? Y hacer que el estudiante pues no solo vaya a clases y intente pasar la materia de matemática, ¿verdad? Por obligación, ¿verdad? Sino que porque desea aprender, ¿verdad? El aprendizaje pues está hecho de conocimiento, pues, y aprender es divertirse también, ¿verdad? Entonces, un recurso divertido pues mejora pues el proceso de aprendizaje. Con esto, doy por finalizado, ¿verdad? La explicación del recurso, ¿verdad? En- básicamente en el contenido, ¿verdad? Y pues, muchas gracias.